La primera vez que todo sucedió fue en la pequeña aldea de Whoville. Un pueblo pintoresco, enclavado entre montañas cubiertas de nieve, conocido por su desbordante espíritu navideño. Pero esa Navidad, algo estaba fuera de lugar. La nieve caía más espesa que de costumbre, y el aire, en lugar de traer el aroma dulce de galletas y chocolate caliente, cargaba una extraña frialdad que calaba hasta los huesos. A pesar de las luces brillantes que adornaban cada rincón y el bullicio de la gente, el pueblo parecía vacío, aunque sus calles estaban llenas de actividad. Las risas se oían lejanas, pero no tan alegres como años anteriores. Los adultos caminaban rápido, sin el habitual brillo de la Navidad en sus ojos. Niños que antes solían corretear entre las casas con caras iluminadas por la emoción, ahora se refugiaban en sus hogares, murmurando palabras nerviosas y compartiendo miradas de incertidumbre. La Navidad parecía haber perdido su magia, como si algo estuviera drenando la calidez del pueblo. La gente de Whoville, con su historia de amor por la Navidad, nunca había sido tan cautelosa. Algo estaba terriblemente mal, aunque nadie parecía querer hablar de ello. Era como si todos temieran la oscuridad que rondaba al pueblo, aunque no sabían de dónde provenía. Sin embargo, un grupo de niños había oído las viejas leyendas, las historias susurradas entre los más ancianos del pueblo. Una historia que había perdurado, aunque era poco más que un mito. Era la historia del Grinch. Se decía que el Grinch había sido expulsado de Whoville años atrás, tras una serie de travesuras maliciosas durante la Navidad. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie quería saber, era que el Grinch no solo había robado los regalos, había robado algo mucho más oscuro, algo que nadie podía comprender. Se rumoraba que el Grinch no solo había robado el espíritu navideño, sino que lo había absorbido, tomando el alma misma de las celebraciones para alimentarse de ella. Nadie en el pueblo entendía por qué lo había hecho, ni por qué había desaparecido tan repentinamente. Pero todos sabían que, de alguna manera, el Grinch seguía estando allí, esperando el momento adecuado para regresar. Fue ese oscuro presagio lo que motivó a un grupo de niños a actuar. En la tarde más fría de diciembre, Cindy Lou, una niña de 12 años, decidió liderar una expedición hacia las colinas del Monte Crampit, donde se decía que el Grinch vivía en la soledad de su cueva. Cindy no era una niña común. Tenía una valentía que rayaba en lo imprudente y una mente curiosa que no se detenía ante lo desconocido. Ella creía firmemente que la historia del Grinch era solo un mito, que todo lo que se decía sobre él no era más que una exageración. Y sin embargo, algo la impulsaba a buscar la verdad detrás de esa leyenda. Acompañada por sus amigos, Max, Clara y Toby, Cindy Lou emprendió el viaje hacia el Monte Crampit, con un mapa que ella misma había dibujado con base en los relatos que había escuchado de los mayores. Mientras ascendían por el empinado sendero, las huellas de sus botas se iban cubriendo rápidamente con la nieve que caía sin cesar. El viento cortante les golpeaba el rostro, pero Cindy avanzaba decidida. Los demás niños, menos entusiastas, se mantenían cerca de ella, intercambiando miradas nerviosas y susurros inquietos. «No seas gallina, Max», dijo Cindy con tono burlón cuando él sugirió regresar. «Si encontramos algo, seremos los primeros en descubrirlo». Max no estaba convencido. Aunque no quería parecer miedoso ante los demás, las historias que había escuchado de niño sobre el Grinch lo habían dejado con una sensación incómoda que no podía sacudirse. Se dijo a sí mismo que no podía dejarse dominar por el miedo, pero sus ojos se mantenían alerta, como si buscara señales de que todo eso era solo una invención. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a las ruinas de la cabaña del Grinch. El lugar estaba deteriorado. La madera ennegrecida de las paredes
parecía haber sido devorada por el tiempo y posiblemente por el fuego. Las ventanas rotas dejaban pasar el viento helado, creando un sonido que resonaba en el aire quieto. La cabaña no era la alegre casa que los cuentos describían, sino un lugar abandonado y sombrío, donde el eco de los recuerdos parecía aún palpable. Los árboles circundantes se alzaban como guardianes oscuros, sus ramas retorcidas agitándose en la brisa como si intentaran advertirles que se dieran la vuelta. Los niños se agruparon cerca de la entrada de la cabaña, dudando por un momento. El aire se sentía más pesado aquí. La nieve caía con mayor furia y el frío parecía calar más hondo. Cindy Lou avanzó primero, con la linterna en la mano. El brillo de la luz cortaba la oscuridad, pero no podía disipar la sensación de que algo no estaba bien. ¿Lo sientes?, susurró Cindy, mirando a su alrededor con cautela. Max, Clara y Toby asintieron en silencio. Todos podían sentirlo, esa sensación de que alguien los observaba, aunque no pudieran ver a nadie. Algo en el aire se había vuelto más denso, más ominoso, algo que no tenía que ver con el clima invernal. Se adentraron más en la cabaña, cruzando el umbral que parecía rechazar su presencia. El interior estaba oscuro y sucio. El suelo estaba cubierto de polvo, y las pocas pertenencias que quedaban parecían abandonadas apresuradamente. Cindy avanzó más y, al pasar por una mesa de madera, algo en el rincón llamó su atención, una caja de madera vieja y cubierta de polvo. Con manos temblorosas pero decididas, Cindy la abrió. Dentro encontró una serie de pequeñas figuras talladas en madera, cada una representando a una persona del pueblo, el alcalde, el panadero, incluso a Cindy misma. Sin embargo, algo no estaba bien. Las figuras no estaban completas. Los ojos habían sido arrancados y, en su lugar, había pequeños trozos de vidrio oscuro que reflejaban la luz de la linterna de manera inquietante. Cindy dejó escapar un suspiro, pero el temor no la abandonó. «Esto es raro», murmuró Max, retrocediendo lentamente mientras sentía que la incomodidad crecía. «Deberíamos irnos». Cindy no escuchó su advertencia. Se quedó mirando las figuras, como si algo en ellas la hipnotizara. ¿Por qué estaban allí? ¿Quién las había colocado? ¿Y por qué tenían esos ojos vacíos? Una sensación de incomodidad comenzó a invadirla. Se giró hacia sus amigos, pero al hacerlo, un sonido rasgó el aire, un crujido seco, profundo y escalofriante. Todos se quedaron congelados, mirando a su alrededor. Nada se movía. Todo estaba quieto, pero el aire parecía cargado, pesado de algo indescriptible. «¿Qué fue eso?», preguntó Toby, mirando con ojos aterrados. Antes de que pudiera recibir respuesta, las figuras comenzaron a moverse. No de inmediato, pero lentamente. Una tras otra, sus cabezas talladas comenzaron a girar hacia ellos. Primero la figura del alcalde, luego la del panadero, y finalmente la de Cindy Lou. Los ojos de vidrio brillaban como carbones encendidos, como si tuvieran vida propia. Los niños se quedaron paralizados por el terror. Y entonces, una risa surgió en la oscuridad, profunda y gutural. Era la voz del Grinch, pero distorsionada, como si viniera de todos lados a la vez. Los niños intentaron correr, pero sus pies no respondían. Sentían que algo los mantenía pegados al suelo. El aire alrededor de ellos se volvió denso, pesado, como si todo estuviera conspirando para retenerlos. Cindy fue la primera en salir corriendo. No sabía cómo había logrado moverse, pero la adrenalina la impulsó a correr, sin mirar atrás. Los demás la siguieron, pero la cabaña parecía un laberinto. Las sombras se alargaban y retorcían a su alrededor, como si trataran de atraparlos. La linterna de Cindy cayó, iluminando solo brevemente el suelo cubierto de nieve, mientras los niños se apresuraban a escapar del lugar maldito. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
Los niños lograron regresar al pueblo, pero algo había cambiado. La atmósfera era diferente. La gente de Whoville comenzaba a desaparecer. Primero fue el señor Hobart, el cartero, luego la señora Marta, dueña de la pastelería. Nadie sabía qué estaba pasando, pero Cindy y sus amigos lo sabían. El Grinch no solo había robado los regalos, había robado algo mucho más oscuro. «Lo que vimos no era un mito», dijo Max, temblando mientras se refugiaban en el sótano de la casa de Cindy, donde se sentían a salvo. «Era real, y ahora nos está persiguiendo». Esa noche, Cindy despertó sobresaltada. Algo no estaba bien. Sintió una presencia en su habitación. Encendió la luz rápidamente y vio una sombra al pie de su cama. Era alta, delgada, con unos ojos brillantes como carbones encendidos. La figura se inclinó hacia ella y con voz profunda y distorsionada susurró: «Cindy Lou, ¿por qué viniste?». El terror paralizó a Cindy. No pudo moverse, no pudo gritar. La figura avanzó un paso hacia ella, su aliento fétido llenando la habitación. Sin embargo, en el momento en que parecía que todo iba a terminar, la figura retrocedió y desapareció de repente, como si algo invisible la hubiera detenido. Cindy intentó calmarse, pero su corazón latía con fuerza. A la mañana siguiente, Cindy encontró arañazos profundos en la pared junto a su cama, como si alguien hubiera intentado escalar hacia ella. No se lo contó a nadie. Sabía que nadie le creería, pero algo dentro de ella le decía que el Grinch no solo estaba buscando a sus amigos, estaba buscando a todos. Las desapariciones continuaron y Whoville se sumió en el caos. Con cada día que pasaba, la oscuridad se extendía más y más, y los niños decidieron que debían hacer algo. La cabaña del Grinch tenía que ser el punto de partida. Estaba claro que habían despertado algo que no debían. Regresaron al monte Crumpit, y esta vez la nieve caía más fuerte que nunca. El aire estaba cargado de una extraña electricidad. Cuando llegaron a la cabaña, la encontraron tal como la dejaron, pero al abrir la caja de madera donde habían encontrado las figuras, descubrieron que estaban vacías. Las figuras habían desaparecido. Había algo más. «Estábamos esperándote», dijo una voz profunda y distorsionada. Los niños giraron y vieron al Grinch, pero no era el Grinch de los cuentos, no era el villano que todos conocían. Era una criatura retorcida, de piel gris verdosa y ojos vacíos. El Grinch se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia ellos. Las sombras parecían moverse a su alrededor, retorciéndose como si fueran una extensión de su voluntad. «Siempre hay un precio por profanar lo prohibido», susurró el Grinch acercándose a Cindy. «Y tú pagaste el precio». Cindy no tuvo tiempo de reaccionar. Los demás niños fueron tragados por la oscuridad, sus gritos apagándose rápidamente. Pero antes de que pudiera caer en la misma oscuridad, el Grinch la miró a los ojos y susurró: «Corre, Cindy Lou. Lleva mi mensaje al pueblo». Ella huyó sin mirar atrás. Cuando llegó al pueblo, encontró un lugar desolado. Silencio absoluto. Las casas vacías, las calles desiertas. Todos habían desaparecido en un instante. Cindy miró su reflejo en una ventana, pero no vio su rostro. Vio los ojos vacíos y brillantes del Grinch, sonriendo desde dentro de ella, y supo entonces que nunca había escapado.